Sin embargo, el instante santo, prácticamente nosotros decidimos si este instante que yo estoy viviendo o el siguiente instante que voy a vivir es santo o simplemente pues no lo es, ¿sí? Entonces ya queda de nosotros decidir de cuándo vivir en nuestro momento presente o cuándo dejemos o cuándo dejamos que nuestra mente simplemente divague con cualquier situación, en cualquier cosa y pues terminar en ninguna parte. Y así es básicamente como nosotros hemos aprendido que es la vida. Entonces esa fortaleza simplemente se va perdiendo. Esa conciencia de esa luz también se va perdiendo. Y al final de cuentas, pues no sabemos ni siquiera ni dónde quedó la bolita. Así es, Valeria, gracias. ¿alguna pregunta? Ángeles, Por lo pronto creo que no. ¿todo en orden? Sí, a ver cómo vamos con la clase. Ok, bien. Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a terminar prácticamente con el capítulo número 3 y vamos a continuar pues con el capítulo número 4, ¿sí? Y bueno, vamos pues a ver qué nos tiene preparado el curso de milagros el día de hoy. Eh, Anteriormente vimos los juicios y el problema de autoridad. El problema de autoridad, pues, es que nosotros hemos perdido de vista quién nos ha creado, ¿sí? Y aquí, obviamente, que es un problema de autoridad. ¿Cómo recuperar precisamente esta autoridad? Bien, entonces les voy a comenzar a proyectar lo que viene siendo la lección del día de hoy. Y bueno, las personas que vayan llegando, pues ahí que se vayan integrando. De cualquier manera, les recuerdo que estas grabaciones que se hacen, las estoy subiendo a YouTube y entonces ahí pueden ustedes repasar o analizar un poco más a fondo, si así ustedes lo consideran, las lecciones que vamos viendo, que vamos leyendo aquí en esta sesión del curso de milagros. Bien, entonces vamos con el último capítulo, ¿sí? El último capítulo que es crear en contraposición a crear una imagen propia. Crear en contraposición a crear una imagen propia. Que de hecho, nosotros anteriormente hemos comentado que nosotros prácticamente nos hemos vuelto personas que perciben, ¿sí? Seres humanos perceptores que nosotros normalmente percibimos todo lo externo, pero en realidad somos creadores. Entonces hemos hecho este intercambio y realmente, pues no como que estemos conscientes de nuestras creaciones. Y aquí es donde, a final de cuentas, comenzamos pues a sufrir en las consecuencias de nuestras propias creaciones. O sea, somos presas o terminamos siéndolo de esas creaciones, porque a veces ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy pidiendo, no profundizo en mis pensamientos, en mis diálogos internos, que por demás les he comentado, o sea, que tengamos precisamente conciencia de las palabras que nos decimos, las palabras que normalmente nosotros repetimos y nuestros actos. Si es que nosotros somos coherentes o simplemente lo hemos dejado de ser. La coherencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos. Entonces aquí simplemente vamos a encontrar sanación, tan solo por poner atención en esto que les acabo de decir y volvernos personas coherentes, personas creativas. Pero la creatividad viene precisamente del espíritu. Nuestra mente, ego, no es creativa en lo absoluto. Entonces, nuestra mente, ego, simplemente repite patrones, patrones conocidos, eh, información que ya conoce, que no se quiere despegar,
propiamente de esta información porque le es conveniente, porque entonces así es de esta forma, de esta manera que evita pensar, evita darse cuenta que en realidad no está generando absolutamente ninguna creación. No es posible volverte un creador desde el ego, ¿sí? Entonces, repite patrones, repite juicios, repite el sistema de pensamiento propio que es del ego, que es a través de la culpabilidad, a través del dolor. Y eso es lo único que el ego conoce. Pues bien, entonces, crear en contraposición a crear una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas, la semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir esta frase que es importante. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. O sea, tanto precisamente el miedo como el amor tienen esta capacidad, precisamente, este poder creativo, o sea, de manifestación, quiero decir. Entonces nos dice, nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. ¿Sí? Y aquí ya comenzamos, ¿no? Comenzamos precisamente porque nosotros de inicio creemos y pensamos, tenemos esta creencia de que nuestros pensamientos no van a ninguna parte, que no pasa absolutamente nada, que todo ha sido simplemente una broma, ¿sí? Que el hecho, por ejemplo, de tener miedo, pues ya se nos pasará, ¿sí? Entonces, realmente cuando yo tengo miedo, que luego utilizo precisamente el miedo como poder creativo, utilizo el miedo como este poder de manifestación. Nos han enseñado precisamente a manifestar desde el miedo. Ponte zapatos, no salgas o no te acuestes con la cabeza mojada, te vas a enfermar, no tomes cosas frías, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, somos expertos manifestadores en miedo y utilizamos precisamente el miedo para manifestar cosas, queriendo manifestar otras diferentes, pero terminamos manifestando lo que no queremos precisamente por el miedo que nosotros estamos sintiendo. Y bueno, a todo esto que pensamos, como les comentaba, que a través de estos pensamientos de miedo, entonces, ¿qué es? El miedo es una mentira. Y entonces nos dice, un pensamiento basado en mentiras, no creamos que es un pensamiento débil, sino todo lo contrario. Esto por demás cobra fuerza. Y más aún, precisamente cuando nosotros le estamos dando valor y luego encontramos aliados y para entonces sumarle más valor a todo esto o hacerlo más poderoso, este miedo. Y de aquí que, por ejemplo, el mundo, pues obviamente ya nos lo está manifestando. Todo absolutamente ejerce este miedo, este poder, ¿sí? En nosotros, pero este poder aterrador. Tenemos ya miedo y cada vez más estamos teniendo más y más miedo precisamente de hacer cosas, de salir, de manifestar. Sí, incluso de ser. Ahorita, por ejemplo, digo, esto, si bien recordamos, lo que nosotros vimos como una película de censura, donde prácticamente, creo que si mal no recuerdo, es una película de Sylvester Stallone, donde hay robots, por ejemplo, que censuran el hablar mal, el expresarse mal. Entonces, si te escuchan decir una mala palabra, pues entonces eres multado, ¿sí?
Eso es, digamos que algo vago que recuerdo de esa película. Bueno, pues eso prácticamente ya está sucediendo. Ahora, por ejemplo, las palabras en las redes sociales tienen que ser cambiadas por números, por códigos, etcétera, para entonces que los algoritmos o los robots no sean o no se percaten precisamente que se está incurriendo en una falta o que se está aludiendo a una información, ¿sí? Eh, porque entonces o sea, prácticamente nos censuran, ¿sí? Entonces, y esto está pues prácticamente ocurriendo en la mayoría de plataformas. Sin embargo, por ejemplo, digo, y esto como que es muy conveniente, ¿verdad? Porque al final de cuentas, en algunas otras plataformas es primeramente la información que te sale. O sea, todo lo que ellos están de acuerdo, bueno, todos ellos, los que de alguna forma reciben un pago para que sea promocionado algo que está en contra precisamente de esas normas, pues entonces no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué nos infunden todo este tipo de situaciones si no es miedo? Miedo ahora a que te censuren, miedo ahora a decir, a expresarte, cuando hemos promulgado precisamente como este derecho de expresión que deberíamos de tener, pero que no tenemos. Entonces, pues al final de cuentas, todo y cada una de las cosas que nosotros estamos practicando recaen precisamente en estos miedos y manifestamos precisamente a través de nuestra colaboración, de nuestro sentir, pues entonces le vamos sumando cada vez más. Dice, no puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto, dice, hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo, entre comillas, es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y ellos están dispuestos a venderle, entre comillas, sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico en el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? El árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Entonces, esta historia prácticamente no ha sido creada por lo divino. En ningún momento se ha creado esta historia por Dios, ¿sí? O por lo divino. Ha sido simplemente como una interpretación. Y ya sabemos que cuando en la mente del ser humano o cuando el ser humano mete su mente en las situaciones de la divinidad, pues entonces
como que siempre algo sale un poquillo mal, ¿sí? Hay interpretaciones erradas, hay situaciones simplemente que nos llevan a experimentar más miedo del que ya se tiene o de percibir precisamente esa separación pensando que esa separación es el amor. Y bueno, entonces así es como nosotros hemos percibido precisamente esta historia. El árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. ¿Sí? Entonces dice, sin embargo, Dios creó el conocimiento con mayúscula, porque Dios es el conocimiento además. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido, no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Y entonces, pues de aquí que nosotros somos los, como les comentaba en un principio, o sea, nos hemos vuelto seres humanos que percibimos en lugar de conocer. Entonces, de aquí que, bueno, pues se desatan todos estos malos entendidos entre nosotros mismos y que le damos precisamente muchísimo valor a todo lo que no lo tiene. Es una errada idea la que se me mete en la cabeza y entonces lo creo como una verdad absoluta, lo creo como si fuese cierto. Y de aquí pues que han comenzado incluso las guerras entre países o guerras entre pueblos, o ya ni se diga de eso, que comienzan precisamente las riñas entre las propias familias. Nos estamos tratando de convencer de una verdad, pensando que nuestra verdad, pues precisamente en base a una percepción errada, es absoluta. Y esto simplemente, pues, eh, trae consigo el caos y trae consigo mayor separación además. Entonces nos dice, puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la conciencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Entonces nosotros lo que prácticamente estamos haciendo es proteger las ideas del pensamiento del ego, ¿sí? Al ego lo protegemos de mil maneras, de mil formas, ¿sí? Y siempre es como que nosotros estamos tratando de que nuestras percepciones, de que nuestras costumbres, de que nuestras creencias, o sea, cuidadito con que me toques esta creencia, cuidadito con que me toques esta percepción, porque aquí es donde yo declaro que tengo toda la verdad. Y en gran medida y en gran parte de las ocasiones, digo, esto simplemente es un error. O sea, no tengo la verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, así nos percibimos nosotros como nuestros propios creadores. Por lo menos el ego, eso es precisamente lo que promulga. Yo fui o yo soy tu creador. A mí es al que me debes precisamente esta pleitesía, ¿no? Entonces, si soy yo tu creador, en el momento que me dejes de obedecer, en el momento que me dejes de adorar, entonces así te va a ir. Corres peligro. Pero en realidad el que corre peligro de que nosotros nos demos cuenta de quién está usurpando a Dios es precisamente el ego. Por eso nos infunde tanto miedo, porque el ego precisamente a través del miedo es como nos manipula y nos infunde tanto miedo que no querramos precisamente tomar una conciencia, que ya de por sí nos crea un sinfín de distracciones.
Todo es más importante, absolutamente todo es muchísimo más importante. Menos la toma de conciencia, menos el conocernos a nosotros mismos, menos Dios. ¿Sí? Dios puede esperar. Yo puedo esperar, mi salud puede esperar, mi toma de conciencia puede esperar. ¿Sí? Todo es muchísimo más importante. Y además todo lo externo es muchísimo más importante. Entonces yo me comienzo a regir precisamente por estas leyes del ego, pensando en que estoy promulgando las leyes de Dios y es absolutamente todo lo contrario. ¿Sí? Muy bien. Dice, tu mente está en desacuerdo. Bueno. Más bien aquí, me brinqué esta frase. Bien, dice, todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Y lo que es literalmente inconcebible es que el ego nos creó. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Recordemos aquí, para las personas que no pudieron estar la sesión anterior, recordemos precisamente que el ego fabrica un sinfín de cosas, precisamente para generar una deuda en nosotros. Y entonces a través de esto, de esta deuda que se está generando, pues entonces el ego se proclama precisamente nuestro acreedor. Entonces ahora estamos endeudados y debemos precisamente de pagar lo que él nos pida. Entonces aquí es donde se crea precisamente como esta cárcel de la cual no podemos escapar tan fácilmente. ¿Sí? Entonces esta es la razón de que no puedas crear, ¿sí? Porque he renunciado precisamente a mi poder creador por hacerle tanto caso a mi ego. ¿Ok? Por eso, digo, el curso de milagros, entre otras cosas, nos da precisamente varias herramientas. Una de ellas es la expiación, otra de ellas es el perdón, otra herramienta que nos da precisamente también es el instante santo. A través precisamente de la utilización de estas herramientas, entonces nosotros nos vamos liberando del miedo, nos vamos liberando de la culpa y nos vamos forjando precisamente un camino que nos permita precisamente llegar al conocimiento. El curso de milagros no necesita ningún tiempo para conocerse. Nosotros pensamos y creemos que necesitamos precisamente el tiempo, pero Dios no necesita absolutamente de ningún tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros vemos precisamente como el curso de milagros como, uff, o sea, vemos el libro, ¿no? Si ya por sí vemos el libro, ¿cómo está? Entonces es como pensar, uy, ¿cuándo lo voy a terminar? Voy a entrar precisamente en este proceso de conocimiento y a ver si lo capto, ¿sí? Entonces ya comenzamos nosotros precisamente como a entrar con estas dudas. Cuando yo entro con estas dudas, entonces estoy precisamente dudando de que el conocimiento se me pueda dar de un instante a otro. Recordemos, por ejemplo, que, digo, hay muchísimos ejemplos de gente iluminada que platicábamos, por ejemplo, en alguna otra clase, que el Espíritu Santo, si nosotros se lo ofrecemos, puede trabajar a través de nuestros sueños precisamente para lograr la iluminación. Que cuando nosotros despertamos, estresados, cansados, con sueño o de mil formas, entonces la pregunta es, ¿a quién le has entregado tu sueño? Y si no ha sido precisamente al Espíritu Santo, entonces vendrán sueños precisamente de terror. Vendrán sueños, por ejemplo, que no me sean convenientes o no me sirvan en lo absoluto precisamente para lograr la iluminación o para lograr precisamente llegar a ese conocimiento. ¿Sí? Muy bien. La mente puede hacer que las creaciones, perdón, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora.
Y esta creencia es lo que es el diablo, ¿sí? Lo repito, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia precisamente de separación que consideramos tan real y, y aterradora es lo que nosotros conocemos como el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, ¿sí? Es decir, esta idea real y aterradora de separación, ¿sí? Niega la paternidad, es decir, niega a Dios, el negar a Dios. Y ya, ¿qué les digo? O sea, nosotros prácticamente lo negamos a cada momento, en cada instante. En lugar, por ejemplo, de estar viviendo el momento presente, pues es una negación tremenda. ¿Cómo, de qué forma negamos a Dios? Bueno, lo negamos precisamente cuando nosotros nos hace falta fe, cuando nosotros vivimos precisamente en separación, tratando de nosotros mismos resolver la vida misma, porque vemos exactamente todo externo a nosotros y nosotros estamos tratando de resolver eso externo, cuando en realidad nosotros deberíamos estar intentando resolver las situaciones internas, resolvernos nosotros en nosotros mismos. Busca primeramente el reino, todo lo demás se te va a dar por sí solo, por añadidura. ¿Sí? Entonces, esto como que no lo hemos entendido muy bien. Como que, les digo, promulgamos palabras, frases, cosas en las cuales nosotros no tenemos ningún ápice de fe. Si todo se resuelve aquí, todo se resuelve en mí, todo se resuelve dentro de mí, entonces yo, a través del control que estoy ejerciendo, pues quiero precisamente demostrarme y demostrarle a Dios, de una forma muy inconsciente, por cierto, que yo tengo la razón, que yo sé cómo hacer las cosas, y precisamente esta es la creencia en ese demonio, en ese diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque además nosotros vemos un mundo muy real, muy aterrador, donde predomina precisamente la separación. Y aquí es precisamente como venderle precisamente nuestra alma a ese que nosotros consideramos como opuesto. Examina tu vida y observa y lo que el diablo ha hecho, es decir, la separación y esta idea de separación. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Nuestro espíritu sigue estando en paz. Todavía no has retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Pues más claro ni el agua de tamarindo, ¿verdad? La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. La luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida, y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que pueden reconciliar, creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto.
tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Por eso la verdad os hará libres, ¿verdad? Y bien, pues con esto concluimos prácticamente este capítulo número 3, ¿sí? Y bien, digo, la rama que no da fruto será cortada y se secará. Dice, alégrate que esto sea de esta forma, de esta manera. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta de lo que se acaba de exponer aquí. No, todo bien, muchas gracias. Ay, ya, por lo menos respondieron. Sí, todo bien. Ok, bien. Ángeles, Valeria, soy Irma. ¿Cómo vamos? No, vamos. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se te corta por ahí. Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a continuar con el capítulo número 4. Irma, Alex, yo estaba dime, pensando, dime. ¿a qué fruto se refiere y cómo es de verdad el fruto? Mm, ok. El fruto. Bueno, a final de cuentas, digamos que solamente este es como un cuento, ¿sí? De que nosotros, bueno, Adán, en este caso, comió de esa fruta prohibida, ¿sí? Independientemente de cuál fruta haya sido, ¿no? Pudo haber sido un mango, una pera, un higo, lo que fuese, ¿sí? Pero lo más importante aquí es que nos dice, Dios no te pudo haber prohibido el que comieses de ese árbol, que es el árbol del conocimiento, porque si te lo hubiese prohibido, entonces no hubieses comido, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es ley. Dice, además el conocimiento fue creado por Dios. Entonces Dios no te pudo haber negado que comieras del árbol del conocimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la idea central, esa es la idea principal. Dios en ningún momento, sino todo lo contrario, o sea, en ningún momento nos ha prohibido el conocimiento con mayúscula, porque el conocimiento con mayúscula se refiere a Dios mismo. Es como conocerlo a Él. Entonces, es como estar negando que lo conozcas a Él. Y esto simplemente no es posible, sino que Él, al contrario, nos alienta precisamente a conocerlo, a que nosotros precisamente seamos partícipes de lo que Él nos está ofreciendo. ¿Qué nos está ofreciendo? Es su sistema de pensamiento a través del Espíritu Santo, que nos dará y nos brindará la paz y nos brindará precisamente todo lo que Dios nos tiene guardado para nosotros. ¿Sí? Irma. Sí, entonces es el conocimiento, ¿verdad? Ujú. Sería el Sí, fruto. sí, ¿Y sí. cómo ponerlo en práctica nosotros? Conócete, ¿sí? Conoce a Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios si no es simplemente como el reconocimiento de que Él es nuestro creador? Precisamente de aquí, como hemos leído, de aquí reside nuestro problema de autoridad. Pero el problema no es que sea como un problema porque Dios nos ejerce una autoridad, o sea, autoritario. No, sino el problema de autoridad es precisamente que nosotros, como les he venido repitiendo, hemos perdido nuestro poder. Entonces es como si hubiésemos perdido toda autoridad sobre nosotros mismos y sobre todo lo que nos rodea. Entonces nosotros estamos prácticamente como a merced precisamente de las fabricaciones, no de las creaciones, ¿sí? Estamos fabricando a través precisamente de una necesidad que es planteada precisamente por el ego.
Entonces ahí fabricamos cosas y que hemos fabricado un sinfín de cosas. Bueno, ¿qué les cuento? Que hemos fabricado tantas cosas que ahorita incluso nosotros tenemos mucho miedo de nuestras propias fabricaciones. Hemos fabricado cosas para llegar a destruirnos. Y es como también les comentaba en la sesión pasada, es como el Hijo de Dios tratando de destruirse a sí mismo. Es como Dios tratando de eliminarse a sí mismo. Esto simplemente no es posible. Aunque la mente, desde nuestro ego, digo, pensamos en cada barbaridad, que solamente para el ego todo esto es posible. El ego de por sí, o sea, no es que nos tenga en gran estima, ¿eh? Sino que el ego precisamente nos quiere dominar, nos quiere mantener precisamente con tanto miedo, pues para que él no sienta que está corriendo un peligro de ser descubierto principalmente. ¿Ok? Yo les he comentado anteriormente, o sea, el ego no es malo, ¿sí? Pero hay que saber acerca de él. Entonces, el ego prácticamente trabaja con ilusiones, trabaja con estas fantasías y fabrica desde esta fantasía. Entonces, la fantasía, ¿cuál es la fantasía? La fantasía de la necesidad. ¿Por qué siento o pienso precisamente que necesito cosas? Sí, bueno, las necesito porque realmente, pues, no estoy poniendo atención, ¿sí? No estoy poniendo, pues, prácticamente atención en que, como decíamos en un principio, soy un creador. No soy solamente una persona que viene a percibir cosas del exterior. No vengo solamente a percibir cosas de una separación, porque además todo esto es una mentira. ¿Ok? Yo vuelvo real las mentiras siempre y cuando crea en ellas y las vuelvo reales. Que de hecho este es el sistema del pensamiento en el cual el ego cree. Es su cimiento, es su fundamento. Entonces, si yo comienzo a fabricar tantas cosas desde la necesidad, pues es precisamente porque no me conozco. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi ser? Bien. Nosotros, por ejemplo, no nos conocemos en lo absoluto, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un padre, hay un hijo, ¿sí? Déjeme ver si, bueno, hay un padre, hay un hijo, hay un Espíritu Santo, ¿sí? Y luego nosotros estamos y luego está precisamente como eh, el ego, ¿no? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, déjeme ver si puedo proyectar una, una pantalla en blanco para poderlo explicar un poquito mejor. Aquí está, aquí está. Oh, 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 espérame, espérame. Bien, a ver, déjeme ver. Y luego la computadora se me pone chuquín. Bien, ahí está. Bien, lo que les explicaba precisamente es esto. Que primeramente yo tengo a Dios. Yo tengo al Padre, yo tengo al Hijo y yo tengo ahora al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está pues la famosa Trinidad. Luego hay algo, precisamente, algo que se encuentra precisamente en medio, ¿sí? Más o menos así, ¿sí? Y luego,
tengo precisamente esta parte de este otro sistema de pensamiento que es el ego, ¿sí? Entonces yo tengo, pues prácticamente aquí tengo al Padre, que es el círculo de arriba, al Hijo, que es cualquiera de los dos círculos, y al Espíritu Santo. Sin embargo, por ejemplo, yo estoy aquí en medio, porque luego, precisamente, aquí está esta parte que se llama ego, ¿sí? Y esta parte que se llama ego que está ahí simplemente observando, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso o qué es ello que percibe que existe precisamente un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo y que también siente que es el ego? Y les digo, se los pongo de esta forma, de esta manera, porque de repente es un poquito complicado, es un poquito complicado, es como, esta es una de las ideas eh, un poquito más complicadas de entender al principio. ¿Qué es esto? ¿Sí? Que está precisamente aquí, pero que está percibiendo. Entonces, yo le llamo ser. ¿Sí? Este ser prácticamente no está en ningún momento separado. No está en ningún momento separado. No está separado de esta Trinidad, no está separado del Padre, no está separado del Hijo y no está separado del Espíritu Santo. ¿Sí? En ningún momento. Sin embargo, a través del sistema de pensamiento del ego, pues entonces precisamente pensamos en esa separación. Cuando yo pienso solamente que soy la parte del ego, entonces aquí ocurre algo simplemente extraño, que estas flechas que me unen, ¿sí? Entonces comienzan prácticamente a desaparecer. Y ahora solamente hago pues prácticamente como hincapié en lo que yo soy o en lo que pienso prácticamente que yo soy. Entonces le hago muchísimo caso precisamente al ego, ¿sí? Sin embargo, la pregunta sigue siendo esta. O sea, ¿qué es eso que percibe que existe un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo y que existe también la, eh, o que existe precisamente el sistema del pensamiento del ego? ¿Sí? Bien, pues entonces conocernos a nosotros mismos reside precisamente en saber que realmente yo no jamás he estado separado del Padre, por lo tanto, no estoy separado del Espíritu Santo y no estoy separado del Hijo, ¿sí? Y que estas flechas, ¿sí? Que he puesto precisamente como un poquito más oscuras ahí, representan prácticamente esta mayor conexión que la que yo puedo tener precisamente con mi mente ego. ¿Ok? Y que cuando yo me percibo de esta manera, entonces algo va a suceder. Va precisamente a suceder algo sumamente importante. Me voy a comenzar eh, a despegar de este pensamiento de que el ego ha sido el que me ha creado y voy a comenzar precisamente a moverme, ¿sí? A moverme precisamente como en esta dirección, ¿sí? Y ahora todo esto va a unirse y converge precisamente en la realidad, en una realidad de lo que yo verdaderamente soy. Ahora ya no hay separación, ahora ya no hay ese conflicto precisamente que me muestra el ego. Ahora simplemente ya soy solamente uno con Dios. Y como digo Dios, quiero decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
todos somos uno. Y esto simplemente comienza precisamente a desaparecer. Y ahora viene la unicidad, viene la unión. Ahora ya no tengo precisamente esta duda que la percepción hace que yo tenga, porque yo simplemente estoy percibiendo, anterior a poner precisamente todos estos círculos en una sola posición, entonces yo percibo que algo está, o que estoy separado precisamente de algo, pero que estoy unido a ese otro algo, ¿sí? Estoy separado de Dios y estoy unido al ego. ¿Ok? Entonces, cuando yo me comienzo a conocer, el ego toma su lugar y yo prácticamente tomo el mío. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que jamás he estado separado de la Trinidad, ni de Dios, ni de mí mismo. Bien, ¿preguntas? ¿Todo claro? Sí, gracias. Muy bien, Sí. muy bien. Bien, pues entonces, a final de todo, pues como les repito, o sea, esto, tenemos a veces como esta percepción de qué es esto que percibe. Luego, si me pongo atención, lo puedo hacer ahorita mismo. O sea, hay una mente, hay un pensamiento y comienzo prácticamente como a percibir como que el cuerpo es, un poquito ajeno a lo que yo les decía, a ese ser, pero que esto, lo que yo soy, tiene como esta autoridad sobre este cuerpo porque ha sido una creación precisamente para poder mantener todo este sistema de pensamiento que les había estado comentando. Toda esta percepción de lo externo, toda esta percepción incluso de lo interno, ¿sí? Entonces necesitamos como toda esta estructura porque a final de cuentas es solamente un sistema de comunicación. El cuerpo ha sido precisamente creado como un sistema de aprendizaje para nosotros. ¿Para qué? Pues para vernos separados, además. Tú estás allá, yo estoy aquí, pues tú eres güerito y luego yo soy prietito y luego tú eres alto y yo soy bajo, tú eres chino, lacio, etcétera, ¿sí? Entonces le tenemos que dar precisamente, mm, a nuestra idea de separación, a nuestra creación de separación, le debemos de dar forma y así es como lo logramos. Muy bien, preguntas. ¿Ninguna? Bien. Entonces, si todo ha quedado claro,